con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Félix von Wingardner, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Bien, escuchábamos la primera transmisión. Esto fue un 27 de agosto de 1920. Por entonces, estos locos de la azotea, como los conocimos, eran estudiantes de medicina: Enrique Susine, Luis Romero Carranza, César José Guerrico, Miguel Mujica. Fueron artífices de esta primera transmisión masiva. Fue la puesta al aire de Parsifal de Wagner, de Richard Wagner, desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Debido a que, desarrollaron este equipo sobre el techo del edificio y transmitieron desde ahí, terminan siendo bautizados los locos de la azotea. De aquellas experiencias, surge Radio Argentina, también llamada Sociedad Argentina de Broadcasting de Crítica, y Radio Prieto Argentina, la primera estación de radio de emisiones regulares en Argentina y la primera de habla hispana en el mundo. En el 22 se transmite por primera vez la asunción del presidente, Marcelo Torcuato de Alvear. La noche del 14 de septiembre de 1923, todo Buenos Aires estaba despierto. Compactos grupos de hombres y mujeres, viejos y jóvenes, se aglutinaban frente a los negocios que vendían artículos de electricidad. Una bocina carrasposa transmitía directamente del estadio de Polo Grounds de Nueva York la pelea por el sitio. Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, campeón mundial de peso pesado. Bien, esta fue la primera pelea transmitida en septiembre del 23. La pelea del siglo, se decía, entre Firpo y Dempsey, allá en el Polo Grounds de Nueva York. En octubre de ese mismo año lo hacía el fútbol, con un encuentro entre las selecciones de Argentina y Uruguay. También pusieron al aire las primeras publicidades, se llamaban reclames, las publicidades. A fines de la década nace el radioteatro, estamos en la década del 20. En noviembre del 23 se puso al aire la primera radio universitaria del mundo, acá por supuesto en Argentina, la Radio Universidad de La Plata. Ya en la década del 30 nace Splendid, Belgrano, Radio El Mundo. Jaime Yankelevich, un apellido conocido, fue dueño de Radio Belgrano. Creó la cadena gigante, Red Argentina de Emisoras Splendid, y cadena azul y blanca de emisoras argentinas de El Mundo. Esto duraría 3 décadas, 30 años. También nacieron estaciones como Casa América, Radio Nacional, viene de esa época. Surgieron también las revistas especializadas. Recordemos que no había televisión, Las revistas eran Radiolandia, Antena, todo tiene que ver con la radio, y la otra, La Canción Moderna. Arranca el radioteatro, empieza a tener otro tipo de formato, empieza a ser más masivo. Ya en materia deportiva, a finales de la década del 30, Alfredo Aróstegui pone al aire el relato olímpico. Tito Martínez en box creó el largamente exitoso Gran Pensión y Campeonato. Entre los relatores, que se transformó en una profesión en el 31, se destacaron Besio y Borocotó. Ya en la década del 40 empieza también el tema político. Por ahí recordemos que Eva Perón fue actriz de radioteatro, allá en Radio Belgrano, por esa época. En los 40, fue una época de oro, digamos, de la radiofonía. Y la campaña del 46 fue fundamental. Esa campaña, que también se dio, sobre todo por radio, le dio el triunfo a Perón. Fue, la primera vez que una radio entra en escena así. Vamos a escuchar a Evita con su renunciamiento, que lo hizo por radio también. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto del 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. En la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión.
que en forma irrevocable y definitiva he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro jefe supremo, el general Perón. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. En primer lugar, y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer argentina y peronista. El radioteatro también en ese momento fue algo de masas. Se sentaban adelante de la radio. Obras como estos escritores muy reconocidos, Abel Santa Cruz, Nené Cascallar, y actores como Oscar Casco, Hilda Bernard, Susi Ken, Rosa Rosen, Jorge Salcedo, Julia Sandoval, Eduardo Rudi. Se hicieron también populares los programas de humor, y en el 40, estamos en la década del 40, debuta Nini Marshall con sus primeros personajes Cándida y Catita, y en el 43 empezaron a prohibirla. ¿Por qué? Porque decía que hablaba mal, bastardeaba el idioma. De alguna dirección nacional de radiodifusión que la prohibió, y esta norma siguió hasta entrado el gobierno peronista y derogado en el 44. Vamos a escucharla a Nini Marshall ahora con Catita un poquito. En Divine ande fui el domingo. No en Divino, ande. Al hipódromo. Ajá. ¿Y cómo se sintió entre los burros? No extrañé nada. Te juro, me senté como si estaría entre ustedes. Y eso que era la primera vez que iba. Ay, pero qué regio es el hipódromo de los caballos. El edificio que tienen esos animales, hasta confitería y todo. Demasiado lujo para un caballo. Bien, la grande Nini Marshall, de las primeras que hacía personajes en la radio, muy graciosa, lo escribía ella, la mayoría de las cosas la escribía ella. Allá por el 44 se presenta Sandrini también con su personaje muy conocido Felipe, y duró muchos años. Entre otros actores cómicos estaba Tincho Zavala, Pepe Arias, Juan Carlos Pinocho Mareco, Pepe Iglesias el Zorro, y bueno, y Mordisquito apareció por esa época. Era un personaje de Enrique Santo Discépolo. Era muy peronista este hombre, y hacía diálogos imaginarios con Perón en la radio, imagínate. Entre los programas musicales empieza uno de folclore, que es El Fogón de los Arrieros, con Antonio Tormo y su grupo La Tropilla de Huachipampa, dedicado al folclore, decía. Y también hay unas orquestas típicas y de jazz, y bueno, así arrancan cantantes solistas también. Estamos ya en la década del 50, nace la televisión, el radioteatro. Programas más exitosos fue Los Pérez García, sobre una familia típica argentina. Los autores son Migre y Celia Alcántara. Escuchamos un poquito. Hola. Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarado. Raúl. Auténtico. Y ninguna de las tres cosas me gusta para marido de Clarita. Los musicales fueron El Rancho de la Cambicha, dedicado al folclore. En tango había un espacio que se llamaba Lluvia de Estrellas, de Alejandro Romay, el mismo de Canal 9. Mundo de Tango, Una cita con el tango, ya somos mucho más conocidos, Los Cinco Grandes del Buen Humor, con el Pato Carré, Jorge Luz, Juan Carlos Cambón, Selmar Guiñol, Guillermo Rico. La revista Dislocada. En el deporte aparece un estilo de locución como el de Fioravanti. Bueno, se pone en el aire Coche a la Vista, que es el primer programa que surge y que sigue hasta los días de hoy, por Elías Ojit. En el 57 empiezan ya la intervención de las radios por parte del Estado. Hay reglamentación de la radiodifusión, bueno, un terreno complejo, censura. Y bueno, entre otras cosas, también surgen las radios portátiles. La gente escucha partidos. En la mañana fresca y temprana como una rosa. Ante este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito sea este día. Los transistores toman colores iluminados. Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso,
glorificar la sencillez de cada cosa, anunciar cada día con un himno. Hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos, y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. ¿Qué otro sentido podría tener la vida? La meta, de Hamlet Lima Quintana. ¡Cante, maestro! Héctor Larrea, el Titor, el que estábamos escuchando, su programa rapidísimo. Arranca ya por la década del 60, dura más de 30 años, porque hoy por hoy sigue estando Larrea. Aparecen los nuevos programas como el Fontana Show de Cacho Fontana, rapidísimo, como decíamos recién, de Héctor Larrea. Los musicales, la cabalgata deportiva Gillette en folclore argentinísima, con Julio Marvis. Antonio Carreza hace lo suyo con El Mundo en la guitarra. En lo deportivo, Carburando, Campeones del Camino, todo esto sigue hoy. El fútbol nace, una aparición muy importante, que es la de José María Muñoz. Durante el gobierno de Perón, ya después de la dictadura llamada, autoproclamada Revolución Argentina del 63, se generaliza la censura. Hay problemas y uno empieza a escuchar una otra radio para saber lo que pasa acá. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Bien, escuchamos a Ariel Delgado en Radio Colonia. Este hombre siempre decía, hay más informaciones para este boletín. Gracias a todos, nos estamos viendo. Gracias a todos. Chau, chau.